Muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra Vanegas y soy miembro de Las Estrellas y para mí es un gran honor anunciar y presentar a mi hermanita Sandy Sercoach desde Francia. Hermanita Sandy, la invito para que suba a cámara. Gracias. Hermanita, gracias por este sentir, gracias por brindarnos tu tiempo. Es un honor para mí. Bueno, acá la dejo. No te escuchamos. Intenta otra vez. Tu micro está apagado. Puede ser. ¿Me Ahora escuchan? sí. Sí, hermanita, ahora sí te escuchamos. Bienvenida, Perfecto. bienvenida. Gracias por tu ser y por este espacio. Gracias. Tú nos traes hoy el tema de salto cuántico. Muchas gracias a usted. Así que te dejo Sí, arriba para que te expandas en tu tema. Gracias. bueno, ¿cómo están, gente querida? Voy a hablar de un tema para traerlo más a esta realidad, a lo cotidiano, porque necesitamos hoy en día comprender estas temáticas de lo que es el despertar de conciencia. Hay muchas conciencias que están confundidas, no saben si están en un despertar verdadero de conciencia. Y hay muchas personas que están atrapadas todavía en el sistema dual, en el sistema de la Matrix, y que no saben que si están dormidos o están despiertos. Y es muy, pero muy importante saber discernir sobre todo la información, sobre todo el tema espiritual. Cuando nosotros estamos hablando de espiritualidad, muchos confunden esto de encontrarse con sus multidimensionalidades, que son otros seres conectados con nosotros, y nos olvidamos del plano terrenal, que es lo primero que debemos hacer, enfocarnos aquí y ahora para poder ver nuestra evolución. Comenzando desde lo básico, estamos en una evolución humana. Esto es un plan álmico de muchas almas que vienen a un proyecto de evolución. Ese es el plan. Por lo básico, las conciencias están atrapadas en una dimensión 3D. ¿Por qué se dice que es dimensión 3D? Porque la energía es densa, la energía es justamente de una tercera dimensión. Mucha gente está atrapada en un sistema social, en un sistema construido que normalmente le llamamos la Matrix. Este sistema justamente está compuesto por un juego que es principalmente la dualidad. Las personas dentro de ese sistema dual, dentro de un sistema de control, dentro de un sistema de la Matrix, viven sumergidas en esta conciencia, atrapados en esta conciencia de dimensión 3D, viviendo con un bajo intelecto que no pueden salir de un estado de supervivencia. ¿Qué significa esto? Que están totalmente las conciencias manipuladas dentro de este sistema para, como ser esa ratita que corre, ¿sí? Detrás, en la ruedita. Entonces, hay que entender algo muy básico, nuestra evolución. Hay que enfocarse en algo muy básico, nosotros mismos. Muchas de las personas escucho muchas veces decir, ¿cuándo se van a ir los oscuros? ¿Cuándo se van a ir estas entidades que interfieren robándonos nuestra energía y se encuentran en el campo áurico de muchas personas? ¿Qué pasa? Si nosotros no entendemos el juego, vamos a decir esto, ¿cuándo se van a ir? Pero normalmente
como la gran parte de la humanidad vive bajo el sistema de control, están manipulados por esas entidades. ¿Qué es lo primero que debo dejar de alimentar? Esas entidades para que salgan de mi campo áurico. ¿Por qué? Porque cada persona compone de el campo electromagnético. Y ese campo electromagnético es campo de energía, ¿sí? De energía e información. Entonces, la energía es información. La información está compuesta por programas que están inculcados socialmente en la vida familiar desde que nacimos y también en nuestro ADN. ¿Qué pasa? Como plan álmico, el alma decide tener esta experiencia en esta vida realizando el plan dual, lo que es la dualidad. Es blanco, negro, es sí, es no. ¿Qué pasa? Las conciencias que se llaman despiertas no están totalmente despiertas porque todavía siguen dentro de este juego dual. Las conciencias no pueden salir si Hermanita, perdón, no se te está escuchando. No sé si quizás bajas y vuelves y subes. ¿Qué te parece? ahora. Ahora sí se te escucha. ¿Ahora me Sí, escuchan? sí, gracias. Ah, bien. ¿No se me escuchó por mucho tiempo o No, fue lo último porque ahí mismo no te sé dónde avisé. me quedé? Ah, vale. Bueno, volviendo a este tema de las conciencias que todavía están dormidas. Y hay muchas personas que no saben esto, están despiertas o están dormidas. Cuando una conciencia está despierta, sabe la diferencia de cuándo estuvo dormido. Y esto significa que primero hay que comprender que esto es un plan. Luego de entender esta dualidad, hay que trabajar para salir de esa dualidad. Cuando desaparecen, entre comillas, esas entidades, tenemos muchas veces en nuestro campo consumiendo nuestra energía, cuando yo ya no me separo, yo estoy solamente en la luz. ¿Por qué? Porque la luz, por supuesto, que es lo que pasa cuando nosotros encendemos la lámpara. Ya no hay oscuridad. Esto es lo mismo. Entonces, es necesario que cada persona se trabaje y que entienda que esto es un trabajo individual y después también, obviamente, claramente colectivo. Nosotros, cuando ya cumplimos el ciclo de evolución, salimos de la Matrix, salimos de lo que es el estado del sueño. Entonces la conciencia despierta. Cuando una conciencia está despierta, ayuda a los demás a salir de estado de ensueño. Entonces, ¿qué es lo primordial que se tiene que entender? Que primero, la percepción. Cuando una persona percibe solamente una porción de la experiencia que está viviendo, ¿sí? Muchas veces las personas se ponen del lado de víctima. Cuando decimos, no, fue la otra persona, no, esta persona no me gusta, no, esta persona es de tal manera. Entonces, ahí nos separamos, ¿sí? Estamos en una mente dual. Cuando hacemos ese juicio, es muy importante entender que saliendo de nuestro personaje, el personaje que se ha creado, nosotros comenzamos a hacer la escala de un salto cuántico para salir justamente a hacer un grado de evolución y pasar a expandir la conciencia justamente para llegar a salir de lo que es la Matrix, por así decirlo, del plan dual. Es tan necesario, pero tan necesario trabajar el personaje para poder hacer saltos cuánticos. ¿Qué
¿Qué es un salto cuántico? El salto cuántico es lo que le llaman una octava de frecuencia. ¿Qué pasa? Trayéndolo a la vida cotidiana en un ejemplo. Un salto se da cuando se comprende una lección. La persona, por ejemplo, tiene conflictos en la familia, tiene conflictos con la pareja, tiene conflictos con la madre, con el padre, tiene justamente una enfermedad. Cuando hay enfermedad, la conciencia todavía no ha hecho totalmente el gran salto para salir de la conciencia, ¿cómo se dice? Como encerrada, atrapada. Entonces, si hay conflictos con la pareja, si hay conflictos en la familia, si hay conflictos en el entorno, si yo no coopero con mi compañero, si yo me separo de mi compañero, ¿sí? Ahí es justamente cuando se necesita observar. ¿Cómo se observa? Justamente, ¿cómo se realiza el salto cuántico? Porque todos hablan de salto cuántico. Sí, hacemos un salto cuántico, pero ¿cómo se hace ese salto cuántico? Hay que entender algunas cuestiones. Nosotros cuando tenemos una lección de vida, esa lección de vida puede ser, por ejemplo, una enfermedad. Yo estoy teniendo una enfermedad, ¿sí? Y esa enfermedad me da a mí una lección. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad no es más que un cúmulo de energía, ¿sí? Un miasma atrapado, digamos, o sea, que se generó en el campo áurico y luego se manifestó en el cuerpo físico. Esa es una enfermedad. Pero ¿qué pasa? En la biodecodificación decimos que esa enfermedad está ligada a una emoción. Esa emoción puede venir de vidas pasadas o de vidas paralelas. En mi caso, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo de cuando yo pasé una lección de vida, cuando vine con una enfermedad del espasmo bronquial que no se cura, que no tenía cura. Yo que hice una investigación porque mis padres me llevaron a médicos, a curanderos, y no tenía cura. Entonces ahí comienza mi búsqueda. ¿Por qué estaba enferma? ¿Y por qué ningún médico podía sanarme? Cuando yo llego a culminar la búsqueda de la emoción que estaba ligada a esa enfermedad, yo encuentro a una terapeuta, que fue nuestra terapeuta familiar, que trabajó por muchos años con nosotros, en la familia, y esa terapeuta, cuando abrió el campo cuántico, me dio justamente la información que que tenía como una huella marcada de una vida pasada donde había generado una tristeza que le había traído a esta vida. La tristeza estaba justamente ligada a esta enfermedad. Cuando ella me hizo la terapia, hizo la limpieza energética, yo desbloqueo la enfermedad. Automáticamente, a partir de ese momento, no me vuelvo a enfermar, nunca más. Y cada vez que me enfermo, ¿qué le doy a mi cuerpo? Agua, verduras, hago ejercicios para transpirar, no me quedo encerrada tomando medicamentos, porque yo comprendí que el cuerpo necesitaba las cosas necesarias para poder enfrentar una enfermedad. Este es un salto cuántico. Yo salí del programa de enfermedad y ahí empecé justamente a trabajar mi personaje, lo que yo creía que era Sandy. Sandy era de determinada manera porque en una determinada cuestión, justamente esto en mi libro, El Oasis del Ser, que justamente cuando estaba culminando ya el ciclo de despertar la conciencia, antes de despertar mi conciencia, yo sentía que no era yo. Sentía que no era yo. Ese era el sentimiento. Entonces yo quería ir mucho más allá de eso. No entendía por qué me sentía así, porque no podía justamente conectarme con otras realidades, porque yo sentía dentro mío que existían otras realidades. Entonces, para entender ahora los del volviendo al salto cuántico,
Cada vez que hacemos nosotros un salto cuántico, ¿sí? Es primero lo que hace el alma es tomar información, como recopilar información. Por ejemplo, una vivencia en la familia. Yo en mi familia, cuando nací, por ejemplo, tuve padres separados, una suposición. Entonces, el hijo sufre la herida de abandono. Eso es un programa. Entonces yo recopilé la información que ahí mi amígdala hizo todo, recopiló toda esa información, la grabó, la guardó, y ahí es donde la memoria en muchas experiencias genera traumas. Y esto es muy importante saber esto. Cuando nosotros estamos inventando como alma una experiencia, el shock puede generar ese trauma. Eso se genera como una herida dentro de nuestras conexiones neuronales, ¿sí? Acá es cuando se genera un cúmulo energético dentro de nuestras conexiones neuronales. Normalmente, cuando nosotros recopilamos información, nosotros tenemos el conocimiento de esta información, ¿sí? Conocemos la información, sabemos que el padre o la madre dejó abandonado al niño, por lo tanto, tenemos una herida de abandono. Esa herida de abandono es dentro de la dimensión 3D, ¿sí? Dentro del plan álmico, dentro de lo que es el sistema Matrix. ¿Por qué? Porque es una herida, es algo de baja frecuencia, algo de la 3D. Esa información, ¿sí?, está arraigada en el inconsciente. Ya sabemos que justamente el cerebro límbico es el que procesa toda la información emocional, y esto se repite cuando salimos en edad adolescente, comenzamos a tener parejas, comenzamos a tener amigos, en círculos que justamente mi campo electromagnético, como tiene esta información recopilada, yo comienzo a generar justamente esa vibración dentro de mi campo áurico. Esa vibración lo que hace va a encontrar personas con las cuales me hagan vivir y revivir ese momento. Ese es un conocimiento que pasa por el intelecto. Yo lo entiendo, pero el alma necesita comprenderlo, necesita pasar por esa lección para haber comprendido la lección. Entonces, cuando la conciencia hace un salto cuántico, es cuando yo comprendo la lección. Yo entiendo que mis padres se separaron, yo tengo una herida de abandono, pero ¿cuál va a ser mi salto cuántico? Que yo sane esa herida de abandono. En posicionarme de una posición de voy a perdonar a mis padres por haberse separado, por no darme el que había requerido en ese momento, por haber sentido una herida de abandono. Entonces, todo eso el alma recopila información que es un conocimiento, ¿sí?, pero pasa por la parte intelectual y luego viene la comprensión, ¿sí? El alma integra, cuando comprende, integra la lección. Y es ahí cuando se realiza un salto cuántico, ¿sí? Lo que hace a nivel neuronal, en estas conexiones neuronales, que es tan importante entender esto, la información, porque todo ese conocimiento, lo que el alma recopila justamente, es información estancada, ¿sí? Puede quedar como un trauma. Ese trauma justamente queda entre esas conexiones neuronales. ¿Qué pasa? Cuando yo hago un salto cuántico, se rompe un patrón. O sea, sacamos un patrón de comportamiento de evolución. Por lo tanto, yo voy haciendo justamente una octava de frecuencia. Comienzo a sacar los patrones de comportamiento. Yo ya no me comporto como una víctima diciendo que a mí me abandonaron, ¿sí?, sino que me pongo del otro lado y ya desaparece esa lección. ¿Por qué? Porque ya pasé el grado de esa lección. Entonces, de esta manera nosotros hacemos el salto cuántico. Es necesario entender que para realizar saltos cuánticos, ¿sí?, tenemos que ir aquí y ahora. ¿Qué pasa? De acuerdo a las edades de las personas,
va a ser mucho más difícil salir de estos patrones conductuales porque se genera un hábito, ¿sí? Normalmente lo que a mí me ayuda a hacer saltos cuánticos es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad se trabaja. ¿Qué pasa? La gran parte de las personas sumergidas dentro de este sistema de la Matrix actúan en estado automático. Yo me levanto en la mañana, me cepillo los dientes, me lavo la cara, hago todo el ritmo, todos los días lo mismo. Yo pierdo mi conciencia, porque no estoy tomando conciencia justamente de lo que estoy haciendo paso a paso. Voy por el mismo camino, hago todos los días el mismo recorrido del trabajo, de ir a buscar a mis hijos, del noticiero de noche, bueno, todo eso está dentro de un sistema de manera automática. Viviendo en un estado de manera automática, vivimos en un estado de supervivencia. Por eso se dice que la gran parte de las personas viven dentro de un procesamiento reactivo. ¿Por qué? Porque están encerradas en este circuito de lo que es el sistema de la Matrix, el sistema social. Cuando la persona vive de una manera automática, no genera nuevas conexiones neuronales. ¿Por qué? Porque lo que genera justamente esa neuroplasticidad, que me ayuda a mí justamente a sanar y a hacer esos saltos cuánticos, es salir de mi rutina diaria, tomar otro camino, levantarme en otro horario, hacer actividades nuevas, hacer justamente actividades que a mí me hagan aquí hacer actividad, ¿sí? Y muchas veces, ¿qué pasa? Las personas, mientras más mayores volvemos, más resistencias tenemos al cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hemos trabajado la neuroplasticidad. Y esto es desde lo básico. Para que yo pueda generar esa neuroplasticidad, puedo utilizar cursos de distintos idiomas que me ayudan a entender otras culturas, a desestructurarme y a romper justamente estructuras de la cual estoy sumergida. Por lo tanto, cuando nosotros comenzamos a hacer saltos cuánticos, comenzamos justamente a salir de los patrones de comportamiento y se comienza a generar justamente esto de el despertar de conciencia, porque ya comenzamos a ser conscientes que debemos cambiar todos los hábitos, ¿sí? Y romper estructuras para poder salir del sistema de las condiciones básicas de una 3D, porque desde una 3D nosotros nos relajamos desde lo básico, desde las necesidades básicas, desde el cerebro límbico, desde lo que necesitamos, o sea, comer, dormir, los placeres de la vida. Mientras no salgamos de ese sistema, no podemos tener una conciencia despierta y no podemos salir justamente al 100% para despertar la conciencia. Bueno, y hay algo como para finalizar y podemos comenzar con preguntas, si la gente tiene ahí preguntas sobre esto. Algo muy, muy, muy fundamental es conocer el universo y las leyes universales. ¿Cómo nos movemos? En la energía. 369. Energía, vibración y frecuencia. Energía, frecuencia y vibración. Entonces, es necesario comenzar a revisar nuestros hábitos diarios. Bien, te doy el lugar, hermanita. Perfecto, hermanita. Wow, qué importante esta información que nos estás dando. Bueno, no sé si alguno de los hermanitos presentes tienen alguna pregunta para la hermanita Sandy. Por favor, pueden abrir su micrófono. Hola, hermanita Sandra. Hola, hermanita Sandra. Ay, Sandy, las abrazo. Hola. Qué interesante lo que estaba escuchando recién, ¿no? Eso de que cuando estamos como macaquitos así, haciendo todo lo mismo, ¿no? Como que ahí no nos damos cuenta, que
quiénes somos o no podemos salir de eso, de esa rueda así, de que me levanto, hago esto, me voy a hacer el mate, y qué importante es poder como contracturar, ¿no? Eso es un principio, ¿no? Para poder cortar con todo eso, ¿cómo haríamos? Siendo consciente, puedo hacer como tú dijiste, el idioma, eso estoy haciendo yo también, aprendiendo idiomas, aprendiendo quechua, y cosas así, está bueno como para romper con toda esa estructura, ¿no? Ese es un principio entonces para poder salir de todo ese, como robotitos. Gracias, hermanita, te abrazo. Bien, bueno, gracias a ti, gracias por estar. Bueno, en principal, a ver, es una pequeñísima parte, es algo como una sugerencia, porque no necesariamente eso nos va a ayudar a tener más flexibilidad neuronal. Es necesario, sobre todo, hacer una introspección, mirarme a mí, qué es lo que yo hago como hábito todos los días, porque ¿cómo me ayudo? Primero hay que entender esto, cómo me trabajo, cómo comienzo, cómo salgo de esa manera, de ese modo automático. Primero entender que si estás dentro de un sistema trabajando en un sistema por supervivencia, tienes que cambiar toda la estructura, comenzar a tomar conocimiento sobre esto. Justamente para comenzar a salir de ese modo automático, comienzo a hacer actividades que no hacía antes, a incorporar actividades, como por ejemplo, cambiar los horarios de las cosas. ¿Para qué? Para que tú tengas mayor memoria. ¿Qué pasa? La gente justamente comienza a perder la memoria, y no es que comienza a perder la memoria, sino que tiene malos hábitos. No trabaja la neuroplasticidad, por eso no tiene memoria, porque no se acuerda dónde puso las cosas, justamente porque vive de manera automática. Cuando yo trabajo mi energía, mi campo áurico, para justamente alinearme, alinear los chakras, trabajar la energía como para expandir, salir de ese justamente procesamiento reactivo, que es el procesamiento reactivo, es ese estado de supervivencia. Es necesario entender justamente que estamos haciendo una evolución humana. Tenemos que llegar, bueno, acá entra otra teoría, la teoría de conocernos. ¿Cómo estamos haciendo nuestra evolución? Nosotros nos manejamos desde una 3D, desde el cerebro básico, el cerebro límbico, y desde el cerebro analítico, que es el cerebro, el tercer cerebro. Entonces, desde el cerebro límbico, nosotros reaccionamos frente a las emociones básicas, ¿sí? Y luego, desde la parte analítica, analizamos solamente lo que está aquí. ¿Qué analizo? Analizo si tengo para comer, analizo que llegue bien al trabajo, analizo que mis hijos estén bien, que yo tenga justamente dinero para estar todo el mes. O sea, desde lo básico. Y tenemos que comenzar a entender que el despertar es un estado de conciencia. Lo que se habla, la tercera dimensión y la quinta dimensión. Un ejemplo, yo por ejemplo, cambié todo mi sistema, y para salir de la Matrix, yo no gano dinero para vivir. Yo, si necesito algo, simplemente lo pido y me llega. Me llega porque es un estado de conciencia, un estado de vibración donde manifestamos las cosas. ¿Por qué? Porque todo es energía y tú tienes que tener un estado de conciencia, hacer la abundancia para tener esa abundancia. Entonces, volviendo a este tema de cómo salir de lo automático, primero tenemos que ser conscientes que estamos en una evolución. Estamos desarrollando nuestro cuarto cerebro, que es el cerebro, el neocórtex prefrontal, que es la toma de conciencia de todo lo que estoy experimentando, ¿sí? Ya no estoy repitiendo patrones. Desde una toma de conciencia yo ya no actúo
actúo de manera automática. Yo me levanto en la mañana, hago un ejercicio de respiración, y también tenemos que ver revisar cuáles son nuestros hábitos. Y justamente el cambio es un estado de conciencia. El estado, bueno, en mi libro, yo les recomiendo mi libro El Oasis del Ser, porque es un libro donde yo explico con toda la evolución humana, todas las áreas donde debemos evolucionar. Por ejemplo, esto de una conciencia rica y una conciencia pobre. Una conciencia pobre se va a manejar desde una dimensión 3D, desde un sistema de Matrix, desde un estado de supervivencia. ¿Cuáles son cuál es ese estado de conciencia pobre? Es estando en ese estado de supervivencia que no puedo salir del modo automático. Yo trabajo para vivir. Entonces, si yo no tomo, debemos justamente revisar cómo yo salgo del sistema, cómo salgo justamente de ese modo automático, qué es lo que a mí no me permite salir de ese modo automático. Porque uno puede tener una rutina, la rutina está perfecto, todos necesitamos como una determinada estructura para movernos, para poder generar justamente proyectos, para poder gestionar cosas que por más que estamos viviendo dentro de una sociedad, necesitamos una estructura. Pero debemos entender que esa estructura, o sea, al principio para trabajar la neuroplasticidad, comenzar, mire, yo siempre les recomendaba a mis alumnos, por ejemplo, estos jueguitos que trabajan la parte lógica, la parte de la memoria, la parte abstracta. Entonces, esos juegos, aunque uno piense que no, pero son juegos que te entretienen, trabajan un montón la neuroplasticidad. ¿Y qué pasa? También justamente cambiar de ambiente, tener la experiencia que todo el tiempo voy a hacer algo distinto. Si yo, por ejemplo, tomo ruta todos los días para ir a trabajar en una calle, voy a tomar otras direcciones, voy a comenzar a salir de esa rutina, pero no para desestructurarme, sino nada para trabajar esa neuroplasticidad, para poder generar justamente cambios, ¿sí? Y comenzar a trabajar para poder tener otra apertura, por así decirlo, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que dentro de un sistema de dimensión 3D tampoco tenemos energía, no solamente por lo que consumimos, como comemos 4 veces al día, que es impresionante, o sea, le estamos dando demasiada comida al cuerpo. ¿Y qué pasa? Por eso no podemos generar la energía, y es importantísimo, esto va de la mano, entender cómo genero nuestras conexiones neuronales, la alimentación, que es importantísimo, los hábitos que tengo, ¿sí? Si fumo, si tomo alcohol, y desde dónde me relaciono con mi cuerpo, ¿sí? Entonces es importante la autoobservación y la autorreflexión de nosotros mismos, de cómo nosotros nos estamos relacionando en la vida diaria. Salir del personaje y observar, bueno, a ver, ¿qué hace hoy Sandy? ¿A qué hora se levanta? ¿Su cuerpo está cansado? ¿Lo escucha? ¿No lo escucha? ¿Se levanta? ¿Usa reloj? ¿No usa reloj? Por ejemplo, yo no uso reloj porque no tengo horario de trabajo, entonces yo me levanto, pero cuando sale la luz del sol, cuando amanece, 7 de la mañana cambian el horario, bueno, un poquito más tarde, pero si mi cuerpo está cansado, yo lo escucho y salgo. Justamente duermo un poco más porque mi cuerpo me lo está pidiendo. Y estos cambios son necesarios, o sea, así vamos a estar hablando hasta las 5 de la mañana, porque una pregunta es como un panorama de respuestas, porque hay que tener muchas cosas en cuenta. Bueno, ahí como para hacer un resumen, porque es mucho más extenso y más profundo de lo que pensamos.
Sí, gracias, ¿Hay otra hermanita. Sí, preguntita? sí, es muy extenso. ¿Hay alguna otra pregunta para la hermanita Sandy? Sí, yo. Hola, buenas tardes. Andy. Muy buenas tardes a ¿Cómo ambas. estás? Yo me quedo, me gustó tu tema y me quedo con que tengo que estar en presencia, ¿verdad? Ser mi propio observador, porque si no lo soy, yo, por ejemplo, me he dado cuenta en algunas situaciones que actúo mecánicamente. Entonces, ni siquiera me doy cuenta, digo, ay, ¿cómo llegué acá? ¿O cómo hizo esto, no? Entonces, si yo sigo sin percibirme, sin observarme, sin estar en presencia, no voy a provocar ese salto cuántico. Entonces, necesito estar en presencia y ser mi propio observador para entonces ver en qué es lo que estoy haciendo y sintiendo para poder dar el salto cuántico. Esto es lo que a mí me resonó con lo que ahorita acabas de decir. Muchas gracias. A ti, corazón, sí, es, esa es la respuesta también. Estar en presencia, porque en presencia nosotros estamos atentos a lo que está pasando aquí y ahora. Y justamente, ¿qué es lo que necesita ahora Madre Gaia? Que estemos aquí y ahora, anclada a ella. Porque cuando no estamos en presencia, no estamos sintiendo, no estamos observando, yo estoy de manera automática, estoy en otro lado, entonces no me puedo anclar a tierra. Y eso también lleva a otro tema, el tema del dinero, porque la gente justamente se encuentra sin dinero, con bloqueos, por esto mismo, por nuestra impresencia. Es tan fundamental. Gracias, Rosalba. Gracias, gracias a ti. Tendríamos muchos programas, hermanita. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? ¿Cómo? ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? Bueno, Creo que no hay si más quieren preguntas. preguntar, ahí puedo hablar de un tema el que les haya... Vale. Bueno, algo como para agregar a este tema, ¿no? Al tema de nuestra emoción, ser consciente todo el tiempo de cómo nosotros nos estamos relacionando con el exterior. Porque hay mucha gente que escucho, que, bueno, esto, ¿no? Lo que decía al principio, de estas entidades, de lo que nosotros atraemos, de cómo vive la gente. Hay que ser conscientes que si yo estoy en amor, normalmente tengo que vibrar en amor y el amor va a ser con todos, no va a ser selectivo. Entonces, si yo trato a una hermana o a un hermano con amor, yo no tengo por qué tratar de otra manera a otra persona y no salirme de ahí, porque no, todavía tengo trabajo por hacer. Y esa es la observación que muchas veces nuestro ego no nos deja mirar esa parte, ¿no? La parte, las sombras, justamente. Por eso se dice que hay tanta todavía oscuridad que limpiar, porque ¿qué pasa? Como todo es energía, cuando nosotros caemos en esos programas de separación, de juicio, de rechazo, de resentimiento con el otro, de rencor, son emociones bajas. Y esas emociones bajas generan un cúmulo energético de baja frecuencia. Por lo tanto, si yo bajo mi frecuencia, voy a estar vibrando en miedo, que ahí es donde vienen justamente los cúmulos de entidades, larvas energéticas, que es lo que siempre saco como limpiando a las personas. Vienen y el campo astral, el campo mental y el campo emocional siempre lleno de larvas. ¿Por qué se llena de larvas? Por la parte emocional. Esto es fundamental también, trabajar mi estado emocional, desarrollar mi inteligencia emocional.
Es tan fundamental desarrollar la inteligencia emocional porque esto me va a ayudar a mí a no tener un hábito donde yo pueda reaccionar frente a una emoción. Y es por eso que se necesita también sanar las heridas que tengo en el inconsciente. ¿Por qué? Porque una información cuando me llegue, yo la voy a tomar desde aquella herida y voy a reaccionar de acuerdo a las vivencias que yo tuve en mi pasado. Y lo que me va a hacer reaccionar justamente en un modo de baja vibración, de una manera automática. Volvemos a lo automático. Yo reacciono. ¿Por qué? Porque la información siempre va a pasar por dos canales, por dos vías, ¿sí? Primero pasa a la parte emocional y luego pasa a la parte pensante. Según la neurociencia, explica que la información cuando nos llega, ¿sí?, llega primero a la parte emocional y tarda aproximadamente 6 segundos para llegar a la parte pensante. Eso, justamente, cuando llega automáticamente información, si yo no he trabajado justamente mis emociones, mis heridas, yo tengo una reacción y puede ser violenta. Por eso, justamente, hay muchas peleas callejeras, asesinatos y todo eso desde esta reacción, porque no trabajo mis emociones. ¿Cómo hago para desarrollar esa inteligencia emocional? Es trabajando. Sabiendo que si la información tarda 6 segundos en llegar a la parte pensante, a muchos nos ha pasado que luego de un momento la emoción se fue. Es porque justamente yo analicé esa información que a mí me llegó. Entonces, es fundamental también trabajar para desarrollar la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque es el emocional de donde nos controlan, donde justamente se controla la matriz de control, es por la parte emocional. Y si nosotros no sanamos heridas, vamos a estar todo el tiempo en este circuito de volviendo al sistema de control. Justamente, es una llave, es justamente sanar. Es muy importante, porque cuando yo sano, no hay persona que me va a generar un desequilibrio emocional. Y esto también como para trabajar en uno mismo, para poder justamente reaccionar con la sociedad, ¿sí?, como un espejo, como yo trato a la otra persona como si fuera yo mismo. Y esto hay que comenzar a entender, dejar la parte del juicio, la parte dual. A nosotros todo el tiempo nos están controlando, todo el tiempo. Si estamos sumergidos dentro de esa conciencia de dimensión 3D, o estamos sumergidos dentro del sistema de la Matrix, todo el tiempo vamos a tener lecciones de vida, pruebas, y vamos a continuar la ruleta. Yo vuelvo y no genero ningún salto cuántico. Entonces, existe justamente lo que se llama la falsa espiritualidad. Y las personas que dicen que están despiertas, pero es un falso despertar. Entonces, una conciencia, volviendo a este tema de la conciencia que está despierta, una conciencia despierta sabe cuando estuvo dormida. Y esto para que lo tengan muy en cuenta, que el trabajo es interno. Por más que yo haya tenido conflicto con mi ex, con mi padre que me abandonó, con mi madre que me abandonó, el trabajo es interno, es una lección de vida que el alma eligió vivir para poder experimentar mi luz, porque de eso se trata justamente. La dualidad, la parte de luz y la oscuridad, justamente es transmutar las sombras para llegar a un estado de luz y así justamente despertar al máximo, al 100% de la conciencia, salvo de este sistema de matrix de control. Bien, acá como para hacer el tema, hermanita. Wow, hermanita, wow, qué bellas herramientas que nos has dejado. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
Hola, feliz presente. Feliz presente. Bueno, Hola, más corazón. que, hola, bienvenida y gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros todo esto. Te agradezco de verdad desde mi corazón, mucho, mucho. No he abierto el micrófono por dos cosas, porque ando como que a la carrera haciendo cosas aquí, y lo otro es porque estoy escuchando y hay algo acá en el corazón, ¿no? Una resonancia con lo que estás compartiendo, hermanita. Y, y justo hoy en la mañana estaba haciendo una escritura. Y la verdad, bueno, es una canción que estaba componiendo hace días y no me había dado la oportunidad para terminarla. Y el otro día escuchaba una hermana que decía que somos muy buenos para nosotros mismos ponernos un montón de actividades y no sentarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Y hoy en la mañana me volví a dar cuenta porque es verdad, soy así. Y cuando me senté dije, tengo que hacer, porque lo traía en el corazón. Esto pasó desde el sábado que se me descargó esta canción y la dejé ahí. La escribí, medio como se me bajó y la dejé ahí, escrita. Yo sabía que la tenía que reacomodar, pero no me había dado la oportunidad. Y hoy dije, hoy sí lo tengo que hacer, porque es importante. Esta canción habla de mi niña interior. Y cuando la empecé a reescribir, a ordenar los párrafos y la empecé a cantar, empecé a llorar, se me hizo un nudo en la garganta y empecé a llorar. Y, y la verdad que para mí fue un momento muy especial porque la vi, o sea, vi a mi niña y le dije, aquí estoy, ¿qué te pasó? Y literalmente me habló y me dijo, me pasó esto, esto y esto y esto y esto. Y, y fue la verdad muy liberador para mí, muy, muy liberador. Quería compartirles esto porque pareciera que la información está ahí y está, o sea, muy linda, muy hermosa, muy todo. La resueno con ella y es la verdad de mi verdad y todo eso. Pero el integrarla y el vivirla y darte cuenta que es verdad, o sea, que es verdad cuando te pones atención, cuando te miras, y de hecho la canción dice que me miro en el espejo y, y bueno, yo pasé días anteriores como que en como en un vacío y decía yo, ya no quiero esto, ya no quiero, ¿qué es esto del despertar? Ya no lo quiero, ya esto me rebasa sentirme así y me sentía en ningún lugar, no quepo en esta parte, no quepo en la otra, no hay lugar para mí aquí, ¿qué estoy haciendo aquí? Y de pronto empiezo como no sé qué pasó en el intermedio, pero bueno, sí sé qué pasó. Empecé a hacer las prácticas de Falun Dafa. Y a partir de ahí, no tengo mucho tiempo, tengo como 2 semanas. Y a partir de ahí fue otra cosa. Y empecé a ver muchas cosas de manera diferente. Y lo de hoy fue esto, fue lo de la canción. Por eso al escucharte, bueno, me resuena mucho. Te mando un abrazo bien fuerte, hermanita, y muchas gracias de verdad por tu valioso tiempo y por el amor con el que entregas el mensaje. Gracias, corazón. Qué hermosa experiencia. Bueno, eso es un salto cuántico, básicamente. Ella hizo un salto cuántico. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí lo que yo pude sentir es que había resistencia para mirar aquellas heridas que en realidad nosotros llevamos desde esa niña interna. Lo primero y fundamental para conectar con nuestra esencia pura es, y para justamente conectar con nuestro yo superior, es sanar nuestro niño interno. Cuando nosotros, justamente nosotros tenemos un llamado del alma, ¿no? Y eso, el postergar
la verdad está sumergida dentro de este sistema que hace que la gente procrastine, y es normal. ¿Por qué? Porque por muchos años nos hicieron entrar dentro del sistema de procrastinación. ¿Y qué pasa? Lo que ella pudo entregarnos como ejemplo es un ejemplo de un salto cuántico. ¿Por qué? Porque ella es como que el alma le pedía, volvé porque tenés un trabajo pendiente. Y es eso. Ella tenía ese conocimiento, lo escribió, y una de las herramientas poderosísimas para la sanación también es escribir las emociones. Escribir, cantar. Cantar es súper liberador, cantar es una de las herramientas de sanación poderosísimas de este universo. Solamente que nos hacen creer que las canciones son canciones. No, las canciones son justamente para sentir la emoción. Y a través de ese sentir, porque cada canción refleja justamente una experiencia que cuando nosotros nos identificamos, por ejemplo, con un tema y lo cantamos y lloramos, esa es una liberación. Y básicamente lo que hizo justamente venir a esa niña interior, escribir, ordenar toda la información y decir, uy, acá está, llegué hasta el fin, me libero. Y ahí es cuando justamente si ella lloró y liberó, pudo hacer justamente otro salto. ¿Por qué? Porque tomó conciencia, integró la información. Y ahí es cuando hace justamente una octava de frecuencia. Ella ya puede pasar a la siguiente etapa. Que la siguiente etapa, bueno, es otra lección que tiene que revisar y así vamos evolucionando, porque esto es una escuela y bueno, hay ánimo porque hay veces que es cansador, pero es así. Gracias, hermanita. Wow, bonito, muy bonito, muy bonito. No sé si tienes tiempo para otra pregunta o Hola, Sí, hola, buenas tardes, hermanitas, aquí en México. De verdad que las abrazo en luz a las dos hermanitas. Padrísimo, hermoso, porque ahí se le escucha. lo siento, perdón, ¿ahí ya me escuchó? ¿Ahí sí me escuchó? ¿No? ¿No me escuchó? Sí, Ahí ahí estoy, se te ¿sí? escucha. Ahí estoy, ok, Ahí, gracias, ahí se te escucha. gracias, hermanita. Sí, y, les comentaba que resueno con todo esto porque bien dicen, ¿no? Que las cosas las escuchamos una y otra vez, pero hay ciertos momentos que llegan esa información otra vez, pero llega con una potencia increíble, ¿no? Y yo creo que es en la forma en la que estamos resonando, ¿no? Ahorita es lo que yo siento, porque yo ya me había dado cuenta que era un cuántico, que era un salto cuántico, porque de hecho yo lo viví en carne propia y fue algo increíble porque yo sentía que me estaba muriendo, sentí yo que me estaba muriendo y verdaderamente sí me di cuenta que sí murió una gran parte de mi personaje, de Yolanda, y fue ahí cuando supe, wow, este es el santo cuántico, no lo sabía, ¿no? Y ahorita lo vuelves a comentar, hermanita Sandy, y digo, sí, es cierto, y es maravilloso, o sea, es doloroso, es un proceso muy fuerte, pero sin embargo es algo loco, ¿no? Yo lo digo así, es algo loco, loco porque es hermoso, es Sí, hermoso porque uno se da cuenta de lo que uno vivió, uno pasó, uno trascendió y dice uno, vamos por más, ¿no? Es algo loco porque cómo es posible que es con el dolor que uno lo vive, pero simplemente uno sabe que estamos en el camino y que estamos haciendo el recorrido que necesita nuestra alma, ¿no? Nuestro ser. De verdad que te abrazo en luz, hermanita. Muchas gracias. Gracias, resueno y deseo seguirte escuchando para yo seguir ubicándome en lo que estoy. Muchas gracias, hermanita. Un beso y un abrazo en luz. Gracias, hermanita Sandy. gracias corazón, gracias por a toda la gente que está del otro lado, gracias. Y sobre todo por resonar con esto, porque hay muchos disertantes que hablan, pero desde la teoría, y la verdad que la gente necesita bajar esto acá, la realidad, al cotidiano, a lo que nos pasa día a día. Y gracias,
Yolanda, por contarnos tu experiencia, porque es eso. Bueno, lo que ella tuvo es la noche oscura del alma. Cuando nosotros tenemos la noche oscura del alma, matamos una parte del personaje. Entonces, cuando van muriendo partes del personaje, sacamos un patrón. ¿Por qué? Porque ahí justamente hacemos otro salto cuántico. Sacar un patrón es un salto cuántico. Y son varias noches oscuras, o sea, tenemos varias noches oscuras. Matamos al personaje, donde matamos al personaje. Y sobre todo nos dejamos de identificar en muchas cuestiones que a mí por lo menos me pasó, por soldar la resistencia a querer obtener cosas que el ego quiere y que el ser no lo necesita. Solamente muchas veces nos habla el ego. Así que bueno, Yolanda, gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, ¿hay más preguntitas? Qué maravilla. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes, Sandy, muchas gracias. Bueno, hola, Saki. Yo te cuento que yo llevo 15 días en lo mismo, o sea, como que qué voy a hacer, como en una cosa que no sabía qué hacer. Y me encontré porque yo cosía y dejé de coser por hacer otras actividades. Y ahora me volví a encontrar con la máquina y digo, bueno, esto es lo que me gusta. Y me siento en la máquina horas y medito aquí en la máquina y me llegan cantidad de cosas muy hermosas a mi mente. Digo, qué bueno. Y ahora que te escucho, digo, bueno, mira, este fue mi salto cuántico. Me encontré. Gracias, Andy. Bueno, ahí tenemos una profesión compartida, porque bueno, yo tengo varias profesiones, pasé por varias profesiones, yo soy diseñadora de alta costura. Ahora no ejerzo porque me estoy dedicando a esto, claramente. Y también cosía. Cuando cosía es impresionante, la gente, hay mucha gente que canaliza a través de la costura. El alma le gusta esta profesión porque coser tiene que ver con reunir las piezas y unir la familia. Y cuando se canaliza comenzamos a sanar esa parte que el alma quiere unir. Realmente un alma cuando le gusta la costura, cuando le gusta esa cosa de construir, de unir, nos llama a eso, a una actividad que nosotros queremos hacer, unir la familia, unirnos a todos, unir justamente las piezas del rompecabezas. Y coser es muy liberador. Gracias, hermanita, por compartir. Tanta resonancia que hay, qué hermoso. Sí, qué hermoso, hermoso. Wow. Y hermanita, ¿y cuando uno teje, qué resonancia hay allí? Cuando estás tejiendo. Es lo mismo. Es cuando uno teje, justamente está como, en realidad, tejer es más como volver a crear, ¿no? A crear su propio camino. Y tiene que ver con esto, con unir el árbol genealógico para reconstruir aquello que ha dejado marcado justamente que no se hizo en el árbol. Wow, qué bonito, qué bonito. Wow. ¿Y cuando uno pinta también? Cuando uno, de la pintura no sé mucho, pero yo tenía muchas en todo momento de pintar. Bueno, pintar en realidad es más, el alma busca pintar para canalizar. Muchos de los canalizadores pintan, justamente porque es un llamado del alma, a través de la pintura, la expresión, justamente nosotros canalizamos emociones. Y es sanador, y también muchas almas a través de la pintura canalizan. A mí, por ejemplo, me pasó que una de las personas me preguntó qué es lo que podía hacer ella como actividad y automáticamente a mí me bajaron los guías pintura y le dije, te veo pintando, y me dice, ay, yo había preparado
y bueno, eso es una actividad que la persona como que el alma elige para poder canalizar las emociones, poder canalizar información. Perfecto, wow, gracias, gracias hermanita por esta valiosísima información. Gracias por tu tiempo. Cuéntanos, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, gracias a ti, hermanita Sandra, mi tocaya. Bueno, yo soy Sandy. Sandy en realidad fue mi marca personal desde chica porque siempre tuve emprendimientos y quedó Sandy, pero mi nombre real es Sandra. Oh, Y sabes que dentro de la palabra Sandra se esconde la palabra sanadora. oh, Después lo vas a encontrar. gracias hermanita, no, Bueno, qué mis redes bonito. sociales. Sí, mis redes sociales pueden encontrar en Instagram como Sandy Ser Coach. Luego, tengo mi canal de YouTube donde me pueden encontrar como Sandy Ser Activadora. Bueno, y estoy también en TikTok como Sandy Ser Coach. Ok, y nos comentabas sobre el libro, ¿cuál es el título del libro y dónde se puede conseguir? Bueno, el libro, la gente que está dentro de Europa me puede contactar por estas redes sociales, les puedo enviar. Y luego para el extranjero pueden conseguirlo a través de la plataforma de Hotmart, está en formato digital. Pero todo esto lo encuentran en mi página oficial sandysercoach.es. Pueden entrar allí, conseguir el libro o me contactan directamente por las redes sociales. Por ese medio lo pueden encontrar. Perfecto. Hermanita Cindy, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo y queda siempre invitada. Ahí está mi hermanita. Quiero subirme para darle las gracias, hermanita. Bueno, bienvenida. Es la primera vez en la tribu, pero espero que sean muchas. Qué belleza, una entrega con una frecuencia altísima, hermosísimo, hermanita. De verdad, un mensaje muy hermoso. Este tema va para Tribu de las Estrellas YouTube. Entonces ahí va a quedar colgadito en Tribu de las Estrellas YouTube. Ahorita nos repites de nuevo las, eh, las redes sociales y también decirles que Sandy va a estar el 8 de diciembre. Va a haber una conversación con varios hermanos en Tribu de las Estrellas YouTube. Ahí va varios hermanitos terapeutas. Se van a reunir para tocar un tema muy, muy hermoso. Entonces, Sandy va a estar por ahí también. Entonces, invitados. Hermanita, muchísimas gracias desde mi corazón. Hermosísima entrega. Gracias, gracias, gracias. A ti, hermanito hermoso, gracias por el espacio, gracias Sandrita por esta entrega también, gracias a toda la gente que se unió del otro lado, más que agradecida, porque cuando yo siento que estoy haciendo mi misión así, mi corazón se expande, y es como que me están justamente para mi alma más que nada, esto es un trabajo de mi alma que estoy ahí a la entrega, disponible para toda la gente que necesita esas respuestas, esa pequeña luz que ilumine el camino de todos. Y nada, gracias. No, a ti, hermanita, gracias. Te amamos y bueno, bienvenida cuando quieras aquí a nuestro espacio de Tribu Las Estrellas. Invitada estás. Claro que sí. Gracias.